¿Qué tanto le entregamos a nuestro Señor? ¿Qué tanto de nosotros le hemos dado o debiéramos entregarle al Señor? ¿Verdad? Yo me rindo a Él, yo me rindo a ti, Señor. Hemos cantado. Bien, vamos a orar, hermanos, y que sea nuestro Dios, hermanos, el que traiga esta palabra al corazón de usted. Que sea Él, hermano, hermana, porque sabemos que su pueblo está en necesidad. Cada uno de nosotros carecemos de algo en esta mañana. Cada uno de nosotros. Quizás algunos de afecto, otros de amor, otros de compasión, otros financieramente. Hay muchas diferentes necesidades. Lo importante es que Dios lo sabe. Y Él puede llenar esa necesidad en esta mañana. Así que les invito a que sea usted el que vaya al Señor, sea usted el que hable con el Señor y le pida, por favor, que le llene esa necesidad. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, gracias. Bendito sea su santo nombre, bendito sea usted. Gracias porque nos ha dejado llegar a su presencia en esta mañana. Hemos entrado, Señor, por estas puertas con alabanzas. Hemos cantado, hemos alabado su santo nombre. Hemos depositado, Señor, nuestra fe, nuestra confianza en usted, Padre. Le amamos, Señor, porque usted nos amó primero. Rogamos en este hermoso día, Padre, que usted vea la necesidad en cada corazón presente, en cada uno de sus hijos, en cada uno de su pueblo aquí, Señor. Vea la necesidad que hay, Señor, y usted la puede llenar. Que nadie vaya a casa, Señor, hoy, precisamente hoy, que nadie vaya a casa sin haber sido alimentado, Señor, por su Espíritu Santo. Escuche pues, Padre, la necesidad del corazón que es levantada a usted, Señor. Y le damos pues la alabanza, la honra y la gloria y nos disponemos, Padre, para ser alimentados. Le pedimos y le damos gracias por este alimento, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es Jesucristo, el Mesías ungido del Padre. Jesucristo, el Mesías ungido del Padre. Si me acompañan, hermanos, allá Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, empezando en el verso 16. Dice aquí la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora,
sin perder ahí en Lucas, me acompañan por favor a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Vamos a estar ahí en el verso 1. Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta es la porción que el Señor Jesucristo tomó del profeta Isaías. Pero hermanos, empieza la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice la palabra de Dios. El mismo título, hermanos, el Mesías significa ungido. Y el ungido es el Mesías, el escogido de Dios, el que fue, hermanos, llamado para ser enviado, no solamente, hermanos, a las ovejas de Israel, pero a todo el mundo, dice la palabra. El ungido de Dios, el Mesías, al que usted conoce como el Señor Jesucristo, al que usted le llama mi Señor, mi Dios, al que murió en la cruz del Calvario por usted. Él es el escogido, Él es el enviado, Él es el ungido. Me interesa y nos interesa mucho, hermanos, el entender la palabra ungir o ungimiento o ungido. Porque de ahí, hermanos, si usted entiende todo esto, podrá, hermanos, discernir quién es el Mesías y lo que hizo el Mesías por usted. Entonces vamos a entender, hermanos, que la palabra ungir o ungidos es un término que viene desde el Antiguo Testamento. Es un término que se viene desarrollando bajo la ley de Moisés, pero es un término que Dios instituyó. Y vemos, hermanos, que los ungidos de Dios eran los llamados para desempeñar un ministerio específico, llamados por Dios para un ministerio específico, llamados por el Señor y ungidos por Dios para ser enviados a llevar una tarea en beneficio, ¿verdad?, de la humanidad. Cuando usted va a Primera de Reyes capítulo 19, en el verso 16, vamos a estar yendo y viniendo en algunos versículos para entender la palabra ungir o ungimiento. Vemos ahí, hermanos, que dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Aquí vemos, hermanos, que hay un rey y va a ser ungido para que lleve a cabo el ministerio de reinar sobre la nación. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Un rey va a ser ungido para reinar. Y aquí está, hermanos, un profeta llamado Eliseo va a ser ungido para profetizar. Uno para reinar, otro para proclamar. Los dos títulos de rey y profeta se cumplieron en el Señor Jesucristo. Entonces sabemos, hermanos, que los sacerdotes también eran ungidos. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 40:13.
En el 30, Éxodo 30:30 nos da la introducción, pero en Éxodo 40:13, en esas dos escrituras, vamos a entender, vamos a ver cómo Aarón, el sumo sacerdote, fue ungido a la puerta del tabernáculo. Dice ahí: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Aquí está el llamado para Aarón, sumo sacerdote, para ser ungido, para poder ministrar en la presencia de Dios en favor del pueblo. Y en Éxodo 40:13 dice: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Entonces, hermanos, ungir viene unido a consagrar para que sea mi sacerdote. Ungido y consagrado para ser sacerdote. En Éxodo 49, gracias. Éxodo 40, en el verso 9 y el verso 10, dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en el tabernáculo, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Entonces, después del ungimiento es declarado santo, y luego después lo mezclaban con un perfume especial para el ungimiento, pero ellos usaban el aceite natural. Entonces, el lugar donde va a estar, el lugar donde va a ministrar, el lugar donde va a llevar a cabo el ministerio, también va a ser ungido. Y con esto va a quedar santificado. Y los utensilios que va a usar, todo lo que vaya a usar, debe ser ungido. Este es un ministerio, hermanos, dado al sumo sacerdote, llamado, consagrado, ungido, y el lugar donde debe estar será ungido también. Y todo lo que vaya a usar será ungido, ¿verdad? Muy bien. Aún todavía más, hermanos, cuando usted va a Levíticos capítulo 2, verso 1, Levíticos 2, 1 al 4, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará, ¿qué? Aceite. Nomás era para checar a ver si estaban ahí. Sobre la cual mezclará aceite y pondrá sobre ella incienso. Esta es la ofrenda de flor de harina presentada al Señor, mezclada también, ungida también con aceite, dice. Y dice el verso 2: y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina. Dice, la va a tomar, dice, con su mano, y llenará su mano de la flor de harina. ¿Y del qué? Y del aceite también, con todo el incienso. Y luego dice, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y esto, hermanos, representa el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Todo lo que estamos viendo aquí, hermanos, se va a conjugar en el ungido de Dios, en el llamado de nuestro Dios, ¿verdad? Él es el ungido de Dios. Muy bien. Ahora, si me acompañan a Levíticos 14, 17. Dice 17 y 18: asimismo el sacerdote tomará del lote de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. ¿Ah, caray? No, yo estoy, ustedes ven la derecha, pero es mi izquierda, porque ustedes lo están viendo al revés. ¿Verdad, hermano?
Lo echará sobre la palma de su mano. ¿Qué dice? Izquierda, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí, va a tomar el aceite y lo va a poner en su mano izquierda, dice. Y luego dice el 16, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, dice. Mire, 7 veces delante de Jehová. Y el 17 dice, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por su culpa. El aceite puesto encima de la sangre, puesto encima del sacrificio, de la sangre que fue derramada ahí sobre el altar, delante del Señor, ¿verdad?, por la culpa. Entonces aquí ya se mezcla un elemento más al aceite. Ahorita se mezcló harina, hoy se va a mezclar la sangre del sacrificio, dice. Verso 18, y lo que quedare del aceite que tiene sobre su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que purifica, y hará el sacerdote la expiación por él delante de Jehová. Viene, hermanos, después viene el ungimiento. Lo que queda de ese aceite será puesto sobre la cabeza. Todo esto fue ordenado por el Señor. Ve el verso 19, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y luego presentará el sacrificio, el holocausto. Todo esto, hermanos, es para que usted pueda entender la naturaleza del ungido, del ungimiento de nuestro Señor Jesucristo por el Padre, y para entender el ministerio que Él tiene en su iglesia. Todo esto. Ahora sí, hermanos, regresemos a Lucas. Ya con esta base yo creo que podemos entender, ¿verdad? Lucas capítulo, ¿qué dijimos? 4. Lucas capítulo 4. Empezando en el verso 16 en adelante. El Señor Jesucristo entra a la sinagoga. El Señor Jesucristo dice que era algo que Él hacía regularmente. Dice, como era su costumbre, dice. Y entró, dice, y se le dio el libro de Isaías. Se le dio el rollo de Isaías. Y tomó la escritura que leímos hace un momento y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dios está conmigo. El Espíritu Santo está sobre mí. Yo soy el ungido de Dios, está diciendo Cristo. Yo soy el enviado de Dios. Yo soy el escogido, dice el Señor Jesucristo. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mucho se ha debatido, hermanos, en esta palabra, que realmente significa a los pobres. Y muchos comentaristas han dicho que los pobres pudieran referirse a aquellos que no tienen dinero, a los menesterosos, a los que no tienen un lugar donde dormir en la calle y duermen en la calle. Pero no necesariamente, hermanos, estos son los pobres a los cuales se refiere la palabra de Dios, sino se refiere a aquellos que tienen humildad, a los pobres de espíritu. Porque nosotros, hermanos,
conocemos personas que son pobres económicamente, pero son orgullosos. Son orgullosos. Entonces, ungido para dar buena a los pobres, dice, a los pobres de espíritu, aquellos que no son altivos, aquellos que doblan su rodilla delante del Señor, aquellos que se humillan en la presencia del Señor, aquellos que tienen un espíritu apacible, aquellos que se dan cuenta, aquellos que descubren que no son autosuficientes y reconocen que necesitan de Dios, aquellos que doblegan su espíritu, aquellos que doblegan su naturaleza, aquellos que doblegan esa rebeldía que cauteriza la conciencia del ser humano, aquellos que dicen: yo no soy autosuficiente, yo necesito a Dios en mi vida. Y aquellos que reconocen que no se pueden salvar por sí mismos, aquellos que reconocen que no se pueden valer por sí mismos, y aquellos que saben, que descubren que han pecado y que han quebrado la ley de Dios y se humillan arrepintiéndose delante de Dios. Esos son los que reciben al ungido de Dios. Yo, dice el Señor, he sido enviado a ellos para darles buenas noticias, para darles buenas nuevas. Sí, estás en necesidad, pero yo vine. Te humillas, pero yo te levantaré. Caes de rodillas, pero yo te voy a levantar. La sociedad te margina porque eres un siervo de Dios, pero yo estoy contigo para levantarte. Alguien se burla de ti porque eres cristiano, porque tratas de vivir ordenadamente en tu vecindad, porque tratas de dar buen testimonio, porque lees la palabra de Dios, porque te pones a orar y la gente te mira y la gente se burla. Dice: yo estoy contigo, dice Dios, y yo te voy a sostener, yo te voy a levantar y yo te voy a dar gracia, dice Dios, porque yo he sido enviado a ti que eres pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán consolación, ellos recibirán el consuelo que su alma necesita, dice la palabra. Si tú eres uno de ellos, eres bienaventurado, porque yo fui enviado a ti, dice Dios, dice el Señor. Yo fui enviado para consolarte a ti. Tú que eres pobre de espíritu, tú que no eres orgulloso, tú que puedes doblegar tu naturaleza, fui enviado a ti, dice, y eres bienaventurado, dice el Señor Jesús. Yo estoy contigo. Para eso vine, para eso yo estoy contigo, dice el Señor. Te quiero dar buenas noticias. Si hasta hoy tú has recibido puras malas noticias, dice el Señor Jesús: yo soy tu buena noticia, yo soy tus buenas nuevas, yo soy tus buenos días, yo soy tu buen día, yo soy tus buenas noches. Porque la mayoría de nosotros, hermanos, nos levantamos con malas noticias todos los días. Lo primero, cuando usted enciende su televisor, malas noticias, y vive el día con malas noticias. Pero yo soy tus buenas nuevas, hay esperanza para ti, dice el Señor Jesús. Tú que estás quebrantado de corazón, tú que eres pobre de espíritu, dice, tú que tienes un espíritu apacible, tú que has dejado a un lado tu orgullo, tu egoísmo, yo estoy contigo. Tú que has dejado que el fruto del Espíritu Santo fluya en ti, yo estoy contigo, dice el Señor. Yo he sido enviado a ti, dice Dios. Yo estoy contigo. Yo traigo buenas
noticias para ti. Mientras este mundo va de bajada, Cristo va de subida. Mientras la humanidad, hermanos, se va hundiendo más cada día en huecas filosofías, en la inmoralidad, los cristianos permanecen con sus valores. Mientras las leyes de este mundo van, hermanos, en decadencia, todo el aspecto moral de las leyes de este país están empezando a perder los valores que las leyes de este país fueron fundadas, fueron establecidas sobre la palabra de Dios. Hoy se están estableciendo leyes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y los valores morales de la sociedad van en decadencia, pero los principios de Dios permanecen. Son buenas noticias porque Dios permanece, la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios no cambia, los principios de Dios se quedan, son buenas noticias. Cuando el mundo está bajo condenación, el cristiano está bajo salvación. Cuando el mundo entero, hermanos, está bajo pecado, el cristiano está en santidad. Cuando el mundo entero recibe malas noticias, el cristiano recibe buenas noticias, porque el ungido de Dios llegó a su vida para darle buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas nuevas son permanentes, se quedan, no desaparecen, son permanentes, porque Dios no da una buena noticia hoy y mañana la cambia. Si Dios le ha declarado una bendición, esa bendición es para usted, va a llegar. Si Dios le ha prometido sanidad, esa sanidad va a llegar. No hay nada que le estorbe. Si Dios le ha permitido una gran bendición, el Señor se la hará llegar. Tarde o temprano se la va a hacer llegar hasta su domicilio. Se la va a hacer llegar y no hay nada que le estorbe. Buenas noticias, buenas nuevas traídas por el ungido de Dios, por nuestro Señor Jesús. Pero me ha ungido también como tu sumo sacerdote. Leímos esta porción en el Antiguo Testamento para poder entender el ministerio del sumo sacerdote, porque sin este sacerdote no había remisión de pecados, no había comunión con Dios y no podía haber entrada al lugar santísimo. No podía de ninguna manera. Cuando usted lee Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, y de hecho 9:11 dice, Hebreos 9:11, nuestro sumo sacerdote, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entendamos esta porción antes de leer el 12. Dice: pero estando ya presente. ¿Entiende usted esto? Estando ya nuestro sumo sacerdote, el ungido de Dios, ya presente, dice. Él está presente. Él llegó para quedarse. Él llegó a su vida y no le va a abandonar. Él está presente en usted a través del Espíritu Santo. Él ya está presente, dice. Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros. Para aquellos hermanos que a veces esperamos que recibir la recompensa en esta tierra, hermanos, déjeme decirle que si recibimos recompensa en esta tierra, si recibimos bendiciones en esta tierra, si recibimos consuelo en esta tierra, todo eso es ganancia. Todo eso, hermanos, es ganancia. Porque estos bienes son venideros, dice. Estos bienes son para heredarse, hermanos, en el reino de Dios.
¿verdad? De manera que todo lo que tengamos aquí, hermanos, es ganancia, es unas primicias de lo que vamos a recibir. Dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo. Hablamos del tabernáculo santificado. Este tabernáculo es el tabernáculo perfecto, donde el sacerdote entró y permanece para siempre. El tabernáculo de Dios. Este tabernáculo, dice, no es hecho de manos. Es decir, no es de esta creación, no es de la tierra. Es el tabernáculo celestial, del cual, hermanos, nuestros cuerpos son una pequeña réplica. Dice que nos hemos convertido en un tabernáculo cuando la presencia de Dios llegó a nosotros. Cuando el Espíritu Santo entró en usted, usted fue declarado santo por la presencia del Espíritu Santo y su cuerpo se convirtió en el templo de Dios. Por lo tanto, usted se convirtió en un tabernáculo de Dios santificado por la presencia de Dios en su vida. Mire, y aquí puede descubrir usted qué tan lejos está Dios de usted. ¿Qué tan lejos está Dios de usted? A veces cuando usted piensa en Dios, usted lo piensa que está en el cielo o lo piensa que está a distancia de usted. Pero dice que está en usted, está dentro de usted, así de cerca está Dios de usted, porque usted fue declarado santo, un tabernáculo de Dios, y el Espíritu Santo está, ¿dónde? En usted. Así de cerca está Dios de usted, que está en usted, está en mí, está dentro de nosotros. No estamos lejos de Dios, el Señor llegó. Y el Señor está con nosotros. Y ahora el verso 12 le va a describir la naturaleza de este sacrificio, de este ministerio del Señor. Y dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. ¿Y esa redención para quién es? ¿Para quién? Diga, esa redención es para mí, diga. Amén. Esa redención es de usted. Y no es una redención, hermanos, pasajera. Es una redención, dice, eterna. Y si usted entiende la palabra eterno, es para siempre, no tiene fin. La redención que el sumo sacerdote, que el ungido de Dios le trajo a usted, es eterna, dice. Usted es redimido eternamente. ¿Quién lo va a poder apartar de la mano de Dios? ¿Quién le va a poder quitar esa salvación, esa redención? ¿Quién lo va a poder, dice, arrancar del brazo, de la mano de Dios? Nadie. Porque su redención, hermano, hermana, es eterna. Usted es salvo eternamente. Usted fue perdonado eternamente. Usted recibió esa salvación eternamente. Y lo hizo el ungido de Dios, el que le trajo buenas nuevas. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted uno de los quebrantados de corazón? Hermanos, hay dos tipos de quebrantamiento, ¿verdad? Un quebrantamiento que trae el diablo a la vida de la persona. Ese quebrantamiento es cuando el diablo aplasta al ser humano, lo pone bajo un yugo tan pesado, lo mete, lo amarra, lo ata en sus redes y lo aplasta, ¿verdad? Lo quebranta, lo humilla, lo destroza, lo desgarra como un león rugiente, desgarra su fe, desgarra su testimonio, desgarra su familia, desgarra sus hijos, desgarra su bienestar, lo aplasta, lo quebra.
¿verdad? Pero hay un quebrantamiento, hermanos, que viene cuando el Espíritu de Dios toca su vida y usted reconociendo quién llegó a su vida, usted se quebranta delante de Dios y se humilla en la presencia del Señor, quebranta su corazón en adoración a Dios. Fue desatado, las cadenas que lo ataban fueron sueltas y usted fue traído a la presencia del Señor. De ahí el diablo no puede volverlo a poner sobre su yugo. El diablo lo puede atacar, sí, pero el diablo no lo puede posesionar, porque hay alguien más poderoso que vive en usted, y ese es el Espíritu Santo. Está en usted, es más poderoso. Lo puede atacar de afuera, ¿verdad? Lo puede atacar de afuera, le puede tirar dardo de afuera. Por eso dice que debe estar vestido como soldado todo el tiempo, con la armadura que se expresa ahí en Efesios capítulo 6, para que pueda apagar los dardos del diablo. Lo puede atacar por fuera, pero no puede posesionarse de usted, porque el que vive en usted es más poderoso, porque el ungido de Dios lo ha santificado y lo ha apartado. Lo mismo, hermanos, a nosotros como pueblo, como iglesia, hermanos, el diablo no puede destruir al pueblo de Dios. Puede atacar, puede acechar al pueblo de Dios, pero no puede destruir al pueblo de Dios. Amén. Me ha enviado a libertar a los cautivos, a los que están presos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos, dice. Yo, hermanos, puedo decir que ahora miro. Antes no miraba. Y usted, hermano, puede decir lo mismo. Hay dos tipos de ceguera, y el Señor vino a sanar las dos, pero principalmente la ceguera espiritual. Dice que durante su ministerio le trajeron muchos ciegos al Señor y los sanó, les dio la vista a los ciegos, a muchos de ellos. La palabra de Dios solamente nos da un recuento de algunos pocos, pero el Señor sanó a muchísimos. Cuando usted lee, hermanos, en 2 Corintios capítulo 4, dice el verso del 12 en adelante: antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y vean el verso que sigue: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, dice, cegó el entendimiento, pero no de los cristianos. ¿De quiénes? De los incrédulos, dice. De los incrédulos. ¿Por qué de los incrédulos? Porque, hermanos, hay personas que se proponen no creer, y no es de hoy. Cuando estaba el Señor Jesucristo presente en la tierra, hermanos, dice que la gente demandaba señal, querían ver milagros. Muchos de ellos, el rey Herodes, cuando le llevaron al Señor Jesús, quería que el Señor Jesús hiciera un milagro para él. Y cuando el Señor Jesucristo no se prestó para eso, lo envió de regreso, lo vistió de rey y todo.
se burló de él, hasta le dio una vara y no sé qué, le dio un cetro ahí. Se me hace que es loco. Pero hay gente que se propone no creer y se declaran ateos, no creyentes. Otros se declaran agnósticos. No hay suficiente, dicen ellos, no hay suficiente evidencia para saber si Dios existe o Dios no existe. Se declaran agnósticos, dicen. No hay evidencia, por lo tanto, no creemos. Y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Pero ¿sabe qué? Dios le abrió el entendimiento a usted. Ahora usted puede leer la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le enseña, el Espíritu Santo le abre su entendimiento y usted se alimenta de la palabra de Dios. Y usted puede llenarse de conocimiento de la palabra, porque el Espíritu Santo le abre el entendimiento. Esas son las buenas noticias para su pueblo, buenas noticias para cada uno de ustedes. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesucristo. Me ha enviado, dice, a libertar a los oprimidos y también a predicar el año agradable del Señor. Ayer cumplimos años, ¿verdad? Pero este año, ¿verdad? Este año, hermanos, es el año agradable delante de Dios. Este es un año que para nuestra iglesia empieza hoy, ¿verdad? Ayer celebramos cumpleaños, hoy empieza y es el año agradable delante del Señor. Pero ¿sabe qué dice aquí? El Señor Jesucristo dice, me ha enviado a predicar el año agradable de Jehová. Y ese año, en ese año agradable está usted. Usted es parte de ese año agradable. Usted es parte del rebaño del Señor. Pero también como somos parte del año agradable al Señor, debemos ir y proclamar nosotros también el año agradable delante de Jehová. ¿A quiénes? A nuestra vecindad, a la vecindad de nuestra iglesia, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros niños. Debemos predicarles también el año agradable al Señor. Así que, hermanos, voy a decir como nuestro hermano Pardini, en conclusión, ¿verdad? Y yo sé que él va a ver este mensaje después, pero en conclusión, ¿verdad? El Evangelio, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, esta escritura, hermanos, está en su cumplimiento. Se sigue predicando las buenas nuevas a los pobres. Sigue habiendo sanidad para los quebrantados de corazón. Se sigue proclamando la libertad a los cautivos. Se sigue dando vista a los ciegos. Cada vez más personas se abren sus ojos espirituales y conocen quién es su Señor. Y se sigue predicando y pregonando libertad a los oprimidos, porque cuando se convierten son libres en Cristo Jesús. Pero lo más grande de todo esto, hermanos, Cristo sigue perdonando las deudas de sus deudores. Cuando el pecador se arrepiente, sus deudas son perdonadas. Y los cristianos, cuando reconocemos que hemos fallado, venimos en arrepentimiento, confesamos, pedimos perdón y somos perdonados. Las deudas de los deudores siguen siendo perdonadas, unos para restablecer comunión y otros para salvación. Estas son las buenas nuevas. Estas son las razones principales, hermanos, por las cuales el Señor Jesucristo dijo,
hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Amén. Su pueblo en este momento, hermanos, deberíamos ir a la presencia del Señor. Si hay deudas con Él, para que nuestros pecados, nuestras deudas sean perdonadas en este momento. Salir libre de aquí, salir sin cargas de aquí, salir perdonados, santificados, justificados de la presencia del Señor ahorita. Y aquellos que quizás no le han dado su vida al Señor, pues que hoy sean salvados, hoy sean restablecidos, hoy se integren a la comunión con el Señor. Y sus deudas de pecado sean perdonadas hoy. Y la redención eterna sea una realidad en su vida hoy. No sé si habrá alguien en esta mañana que no le ha entregado su vida al Señor, pero este es un buen día. Las buenas noticias llegaron. Las buenas nuevas han llegado, mi hermano y mi hermana. Vamos a orar. Padre Santo, es usted el único que conoce la condición espiritual de cada uno de nosotros. Es el único que conoce, Padre, a sus redimidos. Usted conoce a su rebaño. Usted conoce a sus hijos, Padre. Pero también conoce las almas de aquellos que todavía no se han doblegado delante de usted, Padre. Y usted les llama hoy, Señor, a redención. Unos a perdón, a restablecer comunión. Y otros a salvación. Alguien le puede decir no a mí, pero al Señor Jesucristo le puede decir: gracias, Señor Jesús. Gracias por ser el Mesías. Gracias porque usted, Señor Jesús, fue enviado. Yo soy el quebrantado. Yo soy el oprimido. Yo soy el pobre de espíritu. Yo soy el que tengo una deuda con usted. Pero hoy quiero que esa deuda quede saldada. Me arrepiento. Me presento delante de usted. No sé si hay alguien aquí que levanta su mano y se une al resto y dice: yo lo quiero hacer. Que todas mis deudas sean saldadas en este momento. No sé si habrá alguien aquí que levanta su mano en señal de quebrantamiento de corazón. Vemos algunas manos levantadas. ¿Habrá alguien más? Si escuchares hoy su voz, dice: no endurezcas tu corazón, dice la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón como el pueblo de Israel allá en el desierto. Si es lo que sientes en tu corazón, levanta tu mano, humíllate en la presencia del Señor para que Él te exalte, para que Él te perdone. No sé si habrá alguien más, hermanos, que lo hace. Vemos más manos que se levantan. Si usted cree que no tiene deudas con el Señor, no levante su mano. Si usted sabe o entiende que no tiene ninguna deuda con Cristo, no levante su mano. Pero si usted sabe, usted tiene deudas con Él, levante su mano. Yo levanto mi mano porque yo sé que tengo muchas deudas con Él. Yo soy deudor. Por eso levanto mis manos. Hay manos que se levantan. Y veo con tristeza que algunos no levantan su mano. Padre, si hay alguien que todavía no rinde su vida, que no ha sido salvo todavía, hoy es el día para esa persona, Padre. Hoy es el día, no mañana. El mañana no sabemos si llegará, Señor. Quizás seamos llamados hoy al reino de los cielos. Ruego que el Espíritu Santo convenza
el corazón. Que el Espíritu Santo convenza el intelecto, el corazón, la mente, el alma de cada uno aquí. Y que hoy decidan rendir su vida a Cristo Jesús. Padre, solamente usted conoce los corazones. Nosotros solamente buscamos apariencias, Padre, pero usted que conoce la vida de cada uno. Gracias, Padre, bendito sea. Cristo llegó para dar buenas nuevas. Esas buenas nuevas son para mí. Gracias, Señor. Gracias porque me trajo buenas noticias, Padre. Me trajo buenas nuevas. Me ha libertado, Padre. Ha sanado mi corazón quebrantado, Padre. Yo soy un pobre de espíritu, Padre. Gracias. Pero me ha perdonado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús confieso todos mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús confieso todas mis faltas. Límpiame, Señor, para ser limpio. Santifícame, Señor, para ser santo, Señor. Purifícame, Señor. A usted sea la honra y la gloria. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor me los bendiga.